Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy traemos una noticia que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y que ha dejado a muchos con la boca abierta. ¿Se imaginan a nuestro galán Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su mirada intensa, derramando lágrimas? Pues sí, señores, ha ocurrido. Y lo más intrigante es que todo apunta a que las lágrimas fueron provocadas por nada más y nada menos que por la preciosa Demet Özdemir. Así como lo oyen. Prepárense para un recorrido por los detalles de este emotivo momento que ha puesto a todos a especular. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Así es, la noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales y en los portales de noticias del corazón. Al principio muchos pensamos que se trataba de un rumor más, de esos que surgen a diario en el mundo de las celebridades. Pero las evidencias, los testimonios y sobre todo, las imágenes que han salido a la luz, parecen confirmar lo que a primera vista parecía imposible. Can Yaman, el actor que conquistó al mundo con su papel en Erkenzicus, y que ahora se prepara para conquistar Hollywood, se dejó ver visiblemente afectado, con los ojos vidriosos, en un evento donde precisamente estaba presente Demet Özdemir. Para quienes no estén al tanto, Can Yaman y Demet Özdemir formaron una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la pantalla, generando miles de rumores sobre un posible romance en la vida real. Y aunque ambos siempre mantuvieron un perfil discreto, los fans nunca dejaron de soñar con verlos juntos. Fueron los protagonistas indiscutibles de Erkenzicus, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, y donde interpretaron a Can Divit y Sanem, respectivamente. La historia de amor entre estos dos personajes cautivó a millones de espectadores, y la complicidad entre Can y Demet era tan palpable que la línea entre la ficción y la realidad se volvía difusa. Ahora, ¿qué pudo haber sucedido para que Can Yaman, un hombre conocido por su fortaleza y su temperamento, se conmoviera hasta las lágrimas en presencia de Demet? Las teorías son muchas y van desde lo más romántico hasta lo más profesional. Una de las posibilidades, y quizás la que más ilusiona a sus seguidores, es que este encuentro haya reavivado sentimientos pasados. Sabemos que en el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas. A menudo la cercanía de los rodajes, las largas jornadas de trabajo juntos y la intensidad de los personajes que interpretan pueden generar vínculos muy fuertes, que a veces trascienden la amistad. Si hubo algo más entre ellos como muchos sospechan, es posible que reencontrarse después de un tiempo, verla de nuevo, haya despertado emociones dormidas. Quizás un momento de nostalgia, de recordar los tiempos vividos juntos, la época dorada de Erkenzicus, y todo lo que significó para ambos. Piensen en la cantidad de fans que todavía anhelan verlos juntos, que idealizan su relación. Es posible que la energía de ese cariño colectivo, sumado a la propia conexión que pudo haber existido entre ellos, haya sido abrumadora para Can. Los actores son seres humanos, y por muy profesionales que sean, las emociones son parte de su vida. Imaginen el ambiente, el murmullo de la gente, la cámara enfocándolo, y de repente, la mirada de Demet. Ese cruce de miradas, esa reconexión, podría haber sido el detonante de una reacción emocional inesperada. Otra hipótesis, quizás menos romántica pero igualmente plausible, tiene que ver con el ámbito profesional. Se sabe que ambos actores están en un momento crucial de sus carreras. Can Yaman está a punto de dar el gran salto a Hollywood, y Demet Özdemir sigue cosechando éxitos en Turquía y explorando proyectos internacionales. Tal vez el encuentro se dio en un evento de la industria, y la conversación giró en torno a sus respectivos futuros, a los desafíos y las oportunidades. Es posible que Can haya compartido alguna preocupación, alguna duda sobre su incursión en el mercado estadounidense, y que Demet, con su experiencia y su empatía, le haya ofrecido unas palabras de aliento o un consejo que lo hayan conmovido profundamente. Recordemos que ambos han sido muy discretos sobre su relación pasada, si es que la hubo. Siempre se han mostrado respetuosos el uno con el otro y sus declaraciones públicas han sido medidas. Pero eso no significa que no haya habido una conexión especial. Los testigos y las imágenes sugieren un momento de gran emoción. Se habla de que fue en una premiación o un evento benéfico, y que al cruzarse en el pasillo o durante el evento, sus miradas se encontraron. En ese instante algo pareció suceder. Las cámaras captaron a Can con los ojos llorosos, intentando disimular su emoc. Ion,
mientras Demet lo miraba con una expresión que podría interpretarse como comprensión, o quizás una mezcla de sorpresa y ternura. Es importante destacar que hasta ahora, ninguno de los dos ha ofrecido una explicación oficial sobre el incidente. Y eso, precisamente, es lo que alimenta la especulación y mantiene viva la intriga. Los fans, por su parte, están divididos. Algunos celebran la idea de un posible reencuentro sentimental, mientras que otros prefieren pensar en una muestra de admiración mutua o de compañerismo profesional. Lo cierto es que ver a Can Yaman, el símbolo de la masculinidad y la sensualidad turca, derramar una lágrima, es un evento poco común que ha dado mucho de qué hablar. Analizando las imágenes que circulan, se puede observar la fragilidad de ese momento. Can parece intentar reprimir la emoción, quizás por pudor o por la presencia de tantas cámaras. Pero la intensidad de lo que estaba sintiendo era evidente. ¿Era una tristeza por algo perdido? ¿Era la alegría de un reencuentro esperado? ¿Era la emoción de recordar un pasado que fue significativo? Solo ellos lo saben, y por ahora, el misterio persiste. En este tipo de situaciones, es fácil caer en la exageración o en la creación de fantasías. Pero también es importante recordar que detrás de las figuras públicas hay personas con sentimientos complejos. La industria del entretenimiento puede ser muy demandante y generar situaciones de alta presión. Un reencuentro después de un tiempo, especialmente con alguien con quien se compartió una experiencia tan intensa como Erkencikus, puede ser emocionalmente cargado. La serie no solo fue un éxito rotundo, sino que también marcó un antes y un después en sus carreras y en su vida personal, al ser el escenario donde se forjó esa misteriosa conexión. Podemos imaginar que en ese evento, la atmósfera era de celebración y reconocimiento. Quizás se recordaron los viejos tiempos, los éxitos compartidos. Y en medio de esa nostalgia, la presencia de Demet Özdemir pudo haber sido el catalizador de esas emociones. Es la imagen de un hombre fuerte pero también sensible que se emociona ante un recuerdo, ante una persona que evidentemente ha tenido un impacto en su vida. Por otro lado, algunos rumores sugieren que la emoción de Can podría estar relacionada con el éxito internacional de Demet o con alguna noticia reciente sobre ella que lo haya conmovido. Sin embargo, la versión más extendida y que tiene más adeptos es la que vincula directamente este llanto a la presencia de su excompañera de elenco. La química que ambos desprendían en Erkencikus era tan potente que para muchos, su historia de amor en la serie era la prolongación de una historia real que nunca llegó a ser confirmada. Este incidente nos recuerda que a pesar de la imagen pública y la fama, los actores también son vulnerables. Sus emociones son genuinas y a veces una simple mirada, un encuentro casual, puede desatar un torbellino de sentimientos. Can Yaman, que se proyecta como un hombre seguro de sí mismo, mostrando esta faceta vulnerable, solo ha hecho que aumente la fascinación del público. Es fascinante cómo un solo evento o unas pocas lágrimas pueden generar tantas conjeturas y debates. Los fans se han volcado en redes sociales, compartiendo teorías, analizando cada detalle de las fotografías y los vídeos que han surgido. Algunos incluso han recreado escenas imaginarias de lo que pudo haber sido esa conversación. La verdad es que mientras no haya una declaración oficial, la especulación seguirá reinando, y la historia seguirá alimentando nuestra imaginación. Lo que sí es innegable es el poder de conexión que tuvieron Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus. Su interpretación juntos fue magistral, y esa magia perdura en la memoria de los espectadores. Por eso cualquier indicio de que sus caminos vuelven a cruzarse, o de que la conexión emocional aún existe, genera tanto revuelo. Así que, mis queridos seguidores, esta es la historia hasta ahora. Can Yaman, el galán turco visiblemente emocionado, lloró al ver a Demet Özdemir. Las razones aún son un misterio, pero la imaginación y la ilusión de sus fans ya han volado. Seguiremos muy de cerca cualquier novedad que surja al respecto, porque en el mundo del espectáculo, nunca se sabe qué nos deparará el mañana. Hemos llegado al final de este intrigante relato. Como hemos visto, la vida de las celebridades turcas está llena de momentos inesperados y cargados de emoción. La incógnita sobre las lágrimas de Can Yaman y su conexión con Demet Özdemir sigue abierta, y sin duda, ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar. Agradezco enormemente su compañía y su atención en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta noticia y de las reflexiones que hemos compartido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que motivó las lágrimas de Can Yaman? ¿Piensan que hay algo más allá entre él y Demet?
Dejen sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Hasta pronto.